Les recomiendo muchos menos podcasts y mucho más libros. ¿Por qué? Si se fijan, hay aquí como toda una intención de promover un tipo de pensamiento lento. La manera como el cerebro aprende es muy diversa. Es verdad que los podcasts son una gran herramienta y han logrado mucho por nuestra generación, pero no consuman podcasts con el placebo de estoy haciendo algo sobre mi objetivo, ¿no? Porque conozco a mucha gente que es, yo quiero ser emprendedor, entonces escucho 6 horas por día de podcast de emprendimiento, ¿no? No has hecho nada por tu verdadero emprendimiento, no has empezado a hacer corridas financieras ni modelos de negocios y simulaciones, pero estás ahí escuchando 6 horas de podcast al día, como si funcionara para algo. Y sí funciona para algo, pero acaba siendo como un placebo que te tiene más que nada sin hacer nada real al respecto a tu objetivo y te tiene más como apaciguado en un proceso de sí estoy haciendo algo que me requiere un mínimo esfuerzo. Lo otro es que los podcasts, además de estar bastante banalizados ya, tienden a ser muy monótonos en la manera como estimulan tu manera de pensar, cómo estimulan tu pensamiento. Cuando tú lees, tú eres obligado a crear un monólogo interno de lo que estás leyendo. Cuando tú escuchas un podcast, no. El podcast reemplaza tu monólogo interno. Yo tengo un niño que está dentro del espectro autista y por su condición, yo y mi esposa hemos investigado muchas cosas sobre cómo ayudarlo a aprender cosas nuevas, ¿no? Y descubrimos una técnica que funciona para personas que tienen Alzheimer, que es la mejor manera de generar recuerdos nuevos de conocimientos complejos es leer, tomar notas, escribir sobre lo que leíste y después explicarle a alguien lo que escribiste. Porque eso hace que el conocimiento se vuelva tuyo en el proceso. Cuando lo lees, estás teniendo una metáfora visual que se transforma en una metáfora conceptual. Después estás obligado a transformarlo en un esquema de jerarquía entre conocimientos. Después lo tienes que transformar a otro lenguaje para explicarle a alguien más. Para cuando llegas a eso con el conocimiento ya es tuyo. Y aquí lo voy a poner a un nivel muy personal. Yo lo hacía con mi hijo por las dificultades que él tiene. Pero yo cuando empecé a hacer videos para YouTube y plataformas y demás, me di cuenta que hacía lo mismo sin querer. Leía libros muy complejos, como Antiedipo de Deleuze o, no sé, 1000 mesetas. Tomaba notas, porque eran libros muy complejos que realmente no me acordaba y no entendía bien para hacer preguntas a mis amigos. Y después escribía un guión y hacía un video sobre el libro que había leído. Para cuando explicaba el video, ya me sabía. O sea, el conocimiento ya era mío. Parcial, con fallas, errores y lo que tú quieras, pero ya había hecho que el conocimiento fuera mío. El podcast no hace eso. El podcast solo te hace sentir que estás consumiendo mucho, pero es el mismo problema que la comida. Piénsenlo así, no es lo mismo una buena fuente de calorías que una fuente de buenas calorías. Dejen de admirar falsos gurús. Con la mano en el corazón y con la mejor de las intenciones se los pido. He tenido el gusto de estar en las mejores universidades del mundo, en los eventos de los mayores intelectuales del mundo. Conozco gente con 2 PhDs y 30 libros publicados y nadie se autodenomina ni gurú ni experto de nada. Si algo, en el momento que una persona se presenta como experto de algo, es como que, ¿qué me estás tratando de vender? ¿Cuánto cuesta el curso? Sí, o sea, inmediatamente viene un fin de semana en Bacalar o algo, se los aseguro, güey. Tengan mucho cuidado con esa idea de los gurús autodenominados, con estos grandes maestros del conocimiento. No hay tal cosa. Imagínense, si Sócrates, que de los mayores pensadores de la historia, se volvió famoso por decir que no sabía nada, y lo mataron por el método socrático, por hacer preguntas, y decir que no sabía nada le costó la vida, y ahora tenemos que seguir a un gurú que dice que ya encontró la fórmula para la felicidad y implica almendras y despertarte temprano. Bueno, hay que aprender a valorar el arte. Piensen en el arte como un tipo de lenguaje que dice cosas que el lenguaje tradicional no puede decir. Piensen en lo importante que es el lenguaje como herramienta para el desarrollo de la humanidad. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la herramienta del lenguaje? El lenguaje lo que hace es que es un proceso de doble metáfora que transforma la experiencia del mundo en un concepto y después el concepto en una imagen verbal que yo puedo comunicar con los demás para que me entiendan. El lenguaje es el motivo por el cual nosotros podemos organizarnos en muchos sentidos. Hay cosas que no caben en el lenguaje tradicional. Para eso necesitamos el arte. De hecho, se dice que la mejor manera de entender periodos como Inglaterra victoriana es a través de la obra de Shakespeare. Porque la obra de Shakespeare logró atrapar algo del momento histórico de Inglaterra victoriana que no está en ningún otro lugar.
solo se podía atrapar como drama, como pintura, como poesía, como novela, como música, pero no cabía en el lenguaje tradicional. ¿Y cuál es la relevancia de pensar esto hoy en día? Esas cosas que no caben en el lenguaje tradicional, que probablemente se están manifestando en las obras de arte de nuestros momentos, de nuestro día, nos dan una idea del futuro. Si alguien quiere tener una idea sobre cómo va a ser el futuro, le tienen que poner atención al arte de este momento. Porque el arte logra atrapar estos dolores colectivos, estos deseos colectivos, las visiones de futuros colectivos, pero que todavía no somos capaces de poner en palabras, porque palabras que tenemos pues no quedan con lo que estamos tratando de explicar. Entonces lo hacemos arte. Si no están viendo el arte de hoy, se están perdiendo no solo la conversación más importante sobre los cambios necesarios para la humanidad, sino la brújula de hacia dónde vamos en el mañana.